¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. De todas maneras, aprovecho a saludar a los queridos amigos de la primera hora del canal. Entre ellos el querido Fernando Azame, Facundo Faraone, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Tito, Jonathan, Dalton, bueno, un montón de amigos, el querido Adriano, muchos amigos que están siempre, Jorge, Rubén, Manuel, Alejandro, están siempre aportando, comentando, tratando de que el canal crezca. Se viene asomando el amigo Diego, al que le mando un abrazo, al amigo Javier. Bueno, el canal cuenta en todas sus presentaciones, ya sea en charlitas, en videos desde el taller o desde algún domicilio, con la participación, con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa y con la participación de igual importancia del querido amigo Miguel. Miguel es un tipo que está más que capacitado técnicamente y es un gusto tenerlo en este canal haciendo alguna devolución sobre alguna duda técnica, pero que verdaderamente amerite que sea respondida. Estoy hablando del caso que citó el señor Patricio Garay, donde hablaba, yo estaba tratando de buscar alguna de todas las que tengo, ¿no? Alguna de todas las que tengo, que se pueda ver la escala, estamos hablando de llaves francesas, llaves prusianas o las ajustables, como se les llama. Pero bueno, en este canal todos saben que por decisión unilateral mía he decidido llamarle francesas. Me cansé de tener de escuchar la aclaración de esos que se creen piolas y dicen, no es francesa, no es francesa, lo que pasa que la vendían en la Peugeot y bueno, se hizo tan famosa que le quedó francesa. Ya sé, yo todo eso ya lo sé. Lo que pasa es que a mí me gusta decirle francesa. Vos vas a una ferretería y decís quiero una francesa y tenés más posibilidades de que te den esto que de que te den esto, que es la verdadera francesa. Bueno, hechas las aclaraciones del caso y ya empezando a destilar bronca, no sé si lo comenté, pero todos saben que yo a esta hora suelo estar realizando mis tareas, mis trabajos, pero creo que tengo una especie de magnetismo en contra en el trabajo que estoy realizando en la tarea de la piscina que hemos dado en llamar del querido Larry Gato Tools. Bueno, quiero que sepan que desde que llegué a esa casa, después de muchos años, o no tantos porque le hice una reparación en el medio, pero después de varios años volví a esa casa y recuerdo por qué había dejado de realizar tareas para ese domicilio. Es como que ahora se me refrescaron un par de cosas que, bueno, digo, con razón decidí, bueno, desde que no está el ingeniero, bueno, que no estaba físicamente ahí, ahora ya no está entre nosotros, nada, cambió mucho. Pero quiero que sepan que nada, me presenté en tiempo y forma todas las veces, como es mi costumbre, horario, con las herramientas, el equipo, con ganas de laburar, con ganas de hacer. Ya el primer día todos lo vieron, tuve que vaciar a baldazos. El segundo día me puse a rasquetear, a lijar. Logré hacer el contenido, no me lo permitió subir. Bueno. Días posteriores, como ser ayer y hoy, bueno, me vieron refugiado en el vestuario del querido Larry, donde sí hay paredes dobles. Y nada, hoy exactamente lo mismo. Llegué a la puerta, paré, avisé que llegué, mandé un mensaje, porque la casa es muy grande. Y ni bien me vienen a abrir, se larga esta lluvia que estamos viendo hoy. Así que bueno, nada,
Por eso es que me encuentro en el taller haciendo este video. Si no, quizás estaría en el taller también, como es mi costumbre, pero por ahí desarrollando alguna tarea. Aprovecho este rato que tengo para hacer un videíto, dado que estoy un poco atrasado con los videos. Quizás no atrasado, pero para lo que a los amigos del canal les gusta, que haya continuidad de videos y de charlas y de conversaciones y demás, bueno, estoy un poquito disperso. Pero no por motus propio. Las charlitas las hago en tiempo y forma. Tengo dos todavía ahí viendo qué pasa. Calculo que en algún momento se van a liberar. Y bueno, van a quedar fuera de contexto, como debo haber dicho ya en algún momento. Pero bueno, como estaba diciendo antes de irme por las ramas, el señor Patricio Garay comentó por qué, no sé, no le entendí la pregunta, primero y principal. No le entendí la pregunta. Estaba buscando una entre tantas que tengo, que se vea claramente la escala, porque está bueno, al ser cromada brilla. Pero según el señor Patricio Garay, la referencia flecha no queda justificada perfectamente con el cero. Bueno, no sé cuál es la pregunta o qué es lo que quiere evidenciar el señor. Si lo que quiere evidenciar es que la medida no es fiel, y puede que no lo sea. La verdad, he probado con algunas cosas, no sé, por ejemplo, llaves salen de 17 milímetros y acá me marca los 17 milímetros. ¿Podría hacer ese ensayo ahora? Claro que lo podría hacer. Lo que pasa es que, bueno, es medio una pavada. Esta es una llave Allen de 17 milímetros. La mejor manera que tenemos es, bueno, verlo ahí. No sé si se distingue. Y agarrar una llave 17 del tablero y probar que es de 17. Podemos agarrar otra también. Via Sony, en este caso, va. 17 milímetros, 17 milímetros. Bueno, es una llave Allen de 17 milímetros. Vamos a ver cuánto nos marca que mide esto. O sea, estoy usando la llave Allen a modo de galga. No sé si ustedes lo van a poder ver por el reflejo, pero me está marcando en este momento 17 milímetros con 2. 17 milímetros con 2 décimas. O sea, si lo que querés, Patricio, estimado Patricio, si vos lo que querés demostrar o comentar o hacer entrever que la medida no es fiel, y bueno, es una francesa de 12 pulgadas de 8 pesos, o sea, demasiado con que sirva para trabajar. Si vos querés un calibre, comprá un calibre. Todos sabemos que cuando está cerrada va a estar marcando la flecha en cero, que en este caso está en cero. Puede que haya esas 2 décimas de las que hablaba, que también, si estuviese medida con medida, no entra. Bueno, todos sabemos que la referencia que esto vaya marcando va a ser la luz que haya entre una cara plana de una mandíbula fija o de una mordaza fija y la cara plana de la mordaza móvil. O sea, esos 17 milímetros, bueno, van a estar obviamente en el interior de la llave. No entendí muy bien la pregunta, la verdad nunca me hubiese detenido en esas pavadas, pero bueno,
considerás que es importante, considerás que es un tema para llevarlo a tu comunidad y desde ahí respondernos, como si acá en algún momento se te hubiese censurado o algo. Pero bueno, tratá de en el canal no faltarle al respeto ni al amigo Gregorio ni al amigo Miguel, porque son personas que forman parte del canal. O sea, tranquilo. No sé cuál es tu duda, si no te hubiese respondido un poco más prolijamente. Tengo muchas unidades de llaves prusianas, francesas, ajustables, y generalmente la medida es fiel. O sea, lo que marca es lo que uno está utilizando. ¿Para qué sirve? Y si te olvidaste el calibre o te olvidaste el metro y por ahí tenés dudas sobre, no sé, estás trabajando con alguna pieza redonda y decís, más o menos qué medida tiene esto, y a ver, está cerca de los 19 milímetros. Bueno, listo, genial. Sabemos que esto está cerca de los 19 milímetros. Pero bueno, no entiendo muy bien la duda de tu... La duda, el origen de tu duda. Tampoco entendí la respuesta que subiste. Una foto de una llave francesa Bach con una escala graduada. Está bien. Me gustaría más que vengan pulgadas. Entonces ahí vos tenés un cuarto, 7/16, media, 9/16. Y todas las del medio te las perdés. Y bueno, fíjate vos en qué, a cuál obedece. Pero bueno, no te voy a dar demasiada trascendencia. Te respondo quizás entrando un poquito más en el tema. Porque bueno, como suscriptor del canal, que no sé ni si estás suscripto, te mereces la devolución ante tu duda, pero ante la sorna y el sarcasmo, nada. Hay gente que comenta y pregunta cosas en serio y por ahí está bueno responder y tener la palabra de Miguel asesorando, reforzando los comentarios. A mí, por ejemplo, no me altera, no me lastima en el ego el saber que cuento con un colaborador que está preparado técnicamente mucho mejor que yo. O sea, Miguel es un tipo que tranquilamente aspira a ingeniería. Nunca hablamos muy profundamente de sus estudios. Yo con Miguel a veces tengo conversaciones fuera de lo que son los videos, los comentarios. Tiene mi número de teléfono y nos comunicamos, y para mí es un gusto que se tome la deferencia de algunas cosas que quiere hacer, intenta hacer o realiza por mí, y la verdad que no me opaca para nada, al contrario, me enorgullece que haya elegido este canal desde que prácticamente subí el primer video para quedarse y sentirse cómodo. La gente, los canales que lo bloquearon producto de saber más que el anfitrión del canal. Bueno, lo lamento, yo valoro a la gente que sabe. De hecho, bueno, siempre los que más saben son los que más escuchan. Fíjense, Oreste Berta. Escuchó a un linchera y le repararon un carburador. ¡Ay, sí! Ahí está. El señor, porque tiene un taller, ahora se cree Oreste Berta. No, payaso, no, payaso. Estoy diciendo que si un grande como Oreste Berta escucha a un linchera, yo, ¿qué tengo que hacer? Ante una persona que está mejor capacitada técnicamente que yo, respetarla, valorarla, cuidarla y darle lugar en un canal. No bloquearlo, no censurarlo y no sentirme celosa como una virgen quinceañera con sombrerito de pescador. Bueno, ya está, terminamos con el chapa chapa, que es lo que gusta también, lo he notado, porque hay videos muy tranquilos, y por ahí no tiene tanta
tanto comentario, tanta repercusión. No hablo de visualizaciones, las visualizaciones son siempre las mismas. No me interesan esas cosas. Me interesa el ida y vuelta. Apareció en el canal un tal T Cangrejo Fideos. Bueno, bienvenido T Cangrejo Fideos. Espero que estés haciendo algo productivo de tu vida. Bueno, tu gorrito de pescador al menos es blanco, qué sé yo. Bienvenido. Hay otros que también tienden a ser haters. Pero bueno, nada. El capo acá de los haters es Larry Gato Tunes. Le respondo a otro amigo. Creo que fue Diego que consultó. Diego justamente lo nombré, que viene asomando. Estas son herramientas que en la charlita frustrada que he subido y no ha aparecido. Bueno, preguntaba sobre herramientas en top. Dado que hay una diferencia abismal, al menos en su localidad o en su lugar de residencia, hay una diferencia abismal con lo que es Total. Bueno, mirá, para comparar, tengo en este caso, bueno, agarré la de 12, vamos a agarrar la de 14. Estas son unidades que me trajo el distribuidor y las he presentado en la charlita. La vamos a presentar de vuelta después. Estas son 2 llaves Stilson, obviamente. No le estoy diciendo nada que no puedan deducir mediante la mirada. Pero bueno, una es en top, la otra es total. Ya no son herramientas que vienen con el litografiado láser y están hechas todas exactamente igual. Esto está incorporado en la matriz de la herramienta, en la fundición de la herramienta, en la anatomía de la herramienta, en la ergonomía de la herramienta, según corresponda el caso. La apertura la vamos a probar, son 2 unidades de 14 pulgadas y estoy haciendo esta comparación para arribar a un resultado en la devolución a la misma. Bueno, tenemos la misma apertura. Les puedo asegurar que el mismo peso, el mismo juego donde corresponda que esté, está. Son unidades fieles. Si tenés la posibilidad de comprar en top a la tercera parte de lo que pagás generalmente la Total, aprovechá. Yo no he comprado en top. Hay unidades en top que me gustan mucho porque no tenía la posibilidad de que aparezca un distribuidor y las provea, o una ferretería que venda en top. Acá manda Inco, acá en esta zona manda Inco. Total, todos saben que me las trae el distribuidor, que también me provee de herramientas Heidelberg, todo pago como corresponde, pero cuando en su distribuidora dejaron de ingresar unidades Total, comenzaron a ingresar unidades en top. Yo tengo el catálogo de todo lo que hay en top en PDF y créanme que los precios son irrisorios, son económicos. Amerita que sean comprados, o sea, vale la pena el arriesgarse a que una unidad por ahí no salga buena. Obviamente, mediante estos videos, yo lo que trato, si bien despunto mi vicio de comprar herramientas y utilizarlas en mis tareas, en mi taller, pero despunto 2 de mis pasiones, que es las herramientas. Y bueno, yo le llamaba pasión. Ahora tengo título, soy comunicador social.
me notificó de dicha situación o de dicho rango el señor Frillo. El licenciado Frillo me dijo que como comunicador social no puedo cometer determinados errores en el habla. Así que bueno, nada, le agradezco al señor Frillo, quiero que sepan que tiene razón, hablar bien no cuesta un carajo, da un beneficio de la gran... quiero que hablar bien deja mucho mejor adornada la conversación que uno esté llevando. Eso por un lado. Resumiendo, bueno, tengo destornilladores, la tengo en el bolso, tengo los destornilladores, las pinzas, todo lo que está en toma de contacto en top, lo tengo en los bolsos Wattsfow, en las cartucheras KitKat, y bueno, se están probando, si no te las mostraba. Cuando tenga un poco más completo el elenco de lo que vengo comprando de Entop o lo que vengo consiguiendo de Entop, voy a hacer, como vengo realizando, un resumen. Ya lo hice con Inco. A Inco lo voy a ampliar porque lo hice en 2 minutos. Inco se merece 40 minutos hablando de Inco. Lo hice con Wattsfow, lo hice con Jadever. Antes de ayer creo que lo hice con Total. Bueno, lo voy a hacer con Entop. Tengo pensado también que es un proyecto. Lo que pasa que me da bastante fiaca porque ahí tengo que descolgar unidades y hacer videos definitivos. Raselli, DPH, Monviso. En fin, mostrar unidades prácticamente, no digo todas las llaves, porque bueno, de 6 a 32 es medio innecesario. El que vio una las vio todas, pero qué sé yo. 3 medidas chicas, 3 medidas medianas, 3 medidas grandes, 3 estriadas chicas, 3 estriadas medianas, 3 estriadas grandes. Había estriadas cortas, había hexagonales, o sea, combinadas en vez de estriadas, combinadas hexagonales. Fue una de las pocas marcas que comercializó la combinada hexagonal. Entonces, bueno, la idea es hacer un poco los videos definitivos que más o menos van a ser un estilo así. Pero bueno, ya obviamente fuera de toma de contacto, fuera de nada. Más hablando de devolución, sobre la experiencia con la herramienta y nada, las percepciones personales y seguramente alguna anécdota que se cruce en el camino. Estuve viendo, cosa que me entusiasma comprar, las podía haber traído, pero bueno, no me quiero meter en eso de deber o de tener una cuenta, porque esto es como que le pongan una línea blanca a Maradona, de la bulonera Bon. Hay un juego muy interesante de llaves combinadas, de 6 a 32 milímetros, en un muy lindo sobre. Pero bueno, nada, después lo voy a ir a buscar con la plata, obviamente yo compré otras unidades y qué sé yo. Pero bueno, quiero que sepan que es a donde iba. Tienen el corte o la anatomía exacta, la estética exacta de lo que fue una línea de Rowe. Y estoy viendo, a ver en cuál de los lugares, tengo alguna, para mostrarles de qué estoy hablando. A ver, podría ser una de estas. Bueno, esta es una Robust de, hablemos, el año 2013. Es el modelo que vino inmediatamente después de las cromadas. Incluso esta ya trae
el nombre Robust. Las primeras que se empezaron a comercializar cuando Robust agarró un poco de impulso acá mediante las promociones en el TC y ese tipo de cosas, las que se conocían eran las cromadas. Obviamente hay un pasado de Robust, eso ya lo sé. Pero bueno, después vinieron unas exactamente iguales a estas, pero sin el nombre, y ya después venían con el nombre, Robust. Bueno, las de Inco que yo comento son exactamente igual a estas, pero dicen Inco. La voy a colgar porque si no se sigue haciendo un despelote acá arriba que ya después no tiene marcha atrás. Bueno, vamos a guardar esta 72 que se me cayó cuando saqué, no me acuerdo, que bajé. Ah, sí, bajé la llave Allen de 17 para, bueno, hacerle la devolución al querido Patricio, o tratar de interpretar lo que él estaba diciendo. Bueno, estas son llaves Allen que tengo fuera de juego. He ido comprando unidades sueltas acorde a la necesidad y bueno, me ha quedado una de las tantas, uno de los tantos recipientes que tengo con este tipo de llaves, ¿no? Esperen que acomodo un poco. Este taller va todo en un lugar y si uno lo saca de ese lugar después es difícil que todo quede igual. Bueno, le respondo al amigo que se viene acercando al canal, creo que es Diego, no recuerdo, pero bueno, me preguntaba si ante la presencia de tener que hacer una compra de una herramienta que valga, o una herramienta o una máquina que valga X cantidad de plata, pagar esa X cantidad de plata por una o comprar 3 que equivalgan a ese precio. Bueno, yo si bien tengo máquinas de calidad, porque a veces el trabajo amerita un uso continuo, por ejemplo la roscadora, la moladora grande, la máquina de soldar, si bien no estoy en la onda inverter y todo eso, no es que no la sepa usar, es que no me interesa, pero a lo que voy. Yo prefiero comprar 3 unidades de quizás un poco menos de calidad y tener 3 máquinas a servicio. Y me preguntabas qué elegía y yo te digo eso. Yo en vez de una cara prefiero 3 económicas. También me decías que justifique mi respuesta. Bueno, mirá, hoy en día como están las cosas, es muy probable que la máquina de alta calidad que vos, o de calidad superior, que vos mencionás, puede que no sea tan fiel. Primero, puede que no sea tan fiel. Tengo máquinas que nadie apostaba nada, y estoy hablando de la marca Starke, y nunca le hice un cambio de carbones, un cambio de escobillas. Le di, sigue andando. Después, bueno, como te estaba diciendo, la buena en esta época quizás no es tan buena, la mala quizás no es tan mala. Todo obedece a qué? A que determinadas marcas las sacamos, pero todas nacen de la misma raíz de la planta china. Entonces, se podría decir que podrías correr con la suerte de que te toquen 3 unidades económicas buenas y tenés 3 posibilidades. Y te voy a detallar 2 o 3 casos en los cuales te vas a dar cuenta que quizás te conviene tener 3.
Uno, una la agarrás y te la guardás en tu casa. No la sacás ni siquiera de la caja. La probás, la guardás. Con las otras dos empezás a trabajar. Si estás haciendo un trabajo en un domicilio, llevas un elenco de herramientas, entre ellos la amoladora. Listo. Tenés que hacer algo inmediatamente después, dado que por ahí tu jornada laboral no está todo el día en ese domicilio. Te ahorrás de andar cargando la amoladora de un lugar al otro, porque en algún lugar te la terminás olvidando. O no olvidando, la terminás dejando porque ya te cansaste de acarrearla para un lado y para el otro. Ejemplo, yo he dividido varias veces a lo largo de este tiempo, como lo han venido viendo, el día en dos trabajos. O en un trabajo y service. Una amoladora y una agujereadora la dejo fija en el trabajo que estoy haciendo, donde quizás amerita más el uso de la herramienta. La otra la llevo a los service, o si tuviese dos domicilios, como me ha pasado, donde tengo que estar mediodía y en los dos la herramienta es imperiosamente necesaria, podés dejar una en un laburo y la otra en el otro. Si no tenés que andar llevando y trayendo permanentemente las herramientas de un lugar al otro, y en algún momento te la vas a olvidar una mañana. Vos vas a volver a tu casa, a tu taller, al otro día te fuiste apurado, te olvidaste la moladora. Entonces la posibilidad que te da tener más de una, vos citaste 3 en tu ejemplo, me pusiste una de 30 y 3 de 10, por citar números para ponerle nombre. Yo prefiero las tres unidades de quizás un poco menor calidad, pero confiables, porque no estamos hablando de comprar basura, ni de cosas por ahí hobbyistas, tal vez herramientas profesionales, pero no de renombre. Hay muchos casos que hay herramientas profesionales que valen 3 veces más que otras, que también son herramientas profesionales. Pero tenés el caso de que las dejás en el auto, te palanquean el baúl, te llevan todo y ya te llevaron la máquina. Bueno, tenés dos más. No te olvides del primer ejemplo. Tenés una en cada domicilio en el que estás trabajando. Se te quemó alguna, producto de la baja calidad, para alimentar a los hatters. Tenés la otra guardada en tu casa. Cuando terminaste esos dos trabajos, esas unidades ya están más que pagas. Te podés comprar después una de una calidad un poquito superior, y para que no sufran esas pequeñas unidades que fuiste comprando, cuando amerita, sacás a la batalla la de calidad. Hoy en día, andar con herramientas de calidad en la calle está complicado. Siempre preferí que me roben el auto y no las herramientas. El auto siempre supe que yo lo iba a volver a cobrar. Las herramientas desgraciadamente no. Y además todos saben mi valor, el valor afectivo al que yo le encuentro a ese tipo de cosas. Entonces, nada, a veces es mejor que sea así. Te vuelvo a repetir, espero no ser reiterativo, solo lo paso en limpio. Ante la elección de 3 unidades por el precio de una, yo prefiero 3 unidades. Por esos motivos. Podés encarar más de un trabajo a la vez sin necesidad de andar llevando y trayendo elenco de herramientas. Podés tener una en tu taller para que una trabaje en los domicilios, la otra la tenés porque, no sé,
netamente necesitas que trabaje dentro del taller. 2, te queda otra guardada. Y bueno, tenés esas situaciones. Yo me manejo así. Después, bueno, cuando veo que la maquinita chiquita o la maquinita de quizás un poquito más baja calidad sufre o sufriría, pues ya no es ya a esta altura del campeonato no es necesario ver la máquina sufrir para darse cuenta que está sufriendo. Ya al saber con qué materiales nos vamos a encontrar, vamos a saber qué máquina llevar. Espero ser claro. Pero bueno, es mi opinión. Yo lo veo así. Yo prefiero tener 3 unidades, quizás con el tiempo comprar otras que sí sea de calidad y llevarla a los lugares donde por ahí las chiquititas o de inferior calidad sufrirían. Así que bueno, video de la mañana para completar un poquito el calendario de ausencia de videos. Es lindo saber que, bueno, extrañan cuando por ahí por alguna razón u otra no se sube un poco de contenido, ¿no? De charlita, el día a día de uno. Pero bueno, vieron cómo es. A veces son por cuestiones personales, que es muy poquito porque mi vida es elemental. La describía, no tan a la perfección porque tengo algunas cosillas, pero la describía muy bien. Martínez, era el apellido, Oscar Martínez, decía, bueno, yo estaba vaciando la pileta a baldazos. Decía, y bueno, loco, el Tano es así, hace lo que nadie quiere hacer, es verdad, nadie lo quiso hacer. Después, cobra, los domingos va, se compra 4 porongas tools, dijo él, y es feliz. Ponerle alguna cosita más a mi vida, no sé, que tengo mis hijas y que de vez en cuando tengo algunas cosas que es mejor tener, pero manteniendo las distancias. Eso hiciste un resumen básico de mi vida. Soy feliz dentro del taller, trabajando y nada. Está bueno. Está bueno hacer las charlitas, está bueno el intercambio. Nada. Creo que ya lo dije, o no sé si lo dije, ahora que tenemos a T Cangrejo Fideos. Bueno, Cangrejo, contá qué hiciste en México, queremos saber. Lo único que te vimos es con una grúa en la espalda. Contá algo más interesante, no sé, qué sé yo, qué hiciste. ¿Cómo te fue? Respondé, cangrejito. Gente, les mando un saludo, espero que anden bien. Y nada, video cerca del mediodía ya. Bueno, producto de la lluvia, me veo imposibilitado a seguir con mis tareas en la piscina del querido Larry Gato Tools. Pero te prometo que va a estar lista para las tertulias que querés hacer para el 24. Va a estar lista antes, quédate tranquilo. Va a estar llena, sin una hoja y con cloro.